devoción, claro, pero también es descanso y también es movilización y con ella, ¿por qué no? También diversión. En 2023, es decir, hace un año, Conce Turismo detallaba que la ocupación hotelera había sobrepasado 75%, específicamente en la isla de Margarita hablaba de 65%. Se habló en ese momento de 82,000 pasajeros que se movilizaron por las distintas terminales aéreas. Se habló de 9,430,258 personas que se movilizaron dentro de Venezuela y se registraron más de 170 millones de transacciones bancarias por vías electrónicas. Esto nos dibuja cómo fue este periodo de Semana Santa 2023. Bueno, de ello queremos hablar, de lo que marcan unas cifras como estas, de lo que representan unas cifras como esta, de la interpretación que se le puede dar desde el punto de vista económico, financiero, pero también social. Y lo vamos a hacer a continuación con dos buenos invitados. Tenemos a Trino Márquez. Él es sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Márquez, siempre un gusto saludarle. ¿Cómo está? Es un placer hablar contigo, Román, y compartir este espacio también con Jesús. Así es, porque tenemos a Jesús Palacios, economista senior en Ecoanalítica y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, buen día. ¿Cómo estás, Román? Un gusto acompañarlos, igual al profesor Trin. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, partiendo de esas cifras, que repito, son cifras 2023, Semana Santa 2023, si Venezuela todavía tuviera 30 millones de habitantes, supongamos que eso es cierto, tenemos que un tercio se habría movilizado en 2023 internamente, pero solo 0,27% lo hizo por avión. Insisto, suponiendo que esas cifras se mantengan y puedan replicarse a lo mejor este año, yo creo que ahí hay un indicador de varias cosas. Podríamos estar viendo un indicador de nivel socioeconómico, podríamos estar viendo un indicador del poder adquisitivo, podríamos estar viendo cuáles son las prioridades de la gente. No sé si podamos coincidir en eso, no sé qué le dicen a ustedes las cifras. Comienzo por el doctor Márquez. Bueno, en primer lugar, son cifras donde esas cifras que dieron son de Corpoturismo, de un organismo del gobierno. Así es. Entonces, vamos a suponer, no tengo elementos para pensar que no son ciertas, pero lo que a nosotros nos da en Consultores 21, pues a mí particularmente me cuesta creer un poco en esas cifras porque percibimos, no solamente por los números de Consultores 21, sino Ujú. por otras encuestadoras, es que en Venezuela hay una distribución muy desigual Ujú. del ingreso y es muy reducido además el ingreso de la mayor parte de los hogares venezolanos. Yo no he tenido tiempo, Ujú. Román, de leer con detalle el último informe de ENCOVI, Ujú. porque he estado trabajando en otras, Ujú. en la revisión de otros documentos, pero en lo que se nota claramente es que en Venezuela hay una distribución muy desigual. El promedio del ingreso de la familia de los sectores más pobres es muy reducido. Hay, para darte el siguiente dato, 25% de las familias más pobres viven con menos de $80 al mes. Y el promedio de los sectores populares, promedio de ingreso familiar, está en $250. Y el promedio del jefe de familia está en $185. Entonces, la posibilidad de que estos sectores que constituyen la amplia mayoría del país puedan movilizarse en días de asueto como los que representa Semana Santa son muy reducidos. Ujú. Si pasamos a los sectores medios, también allí encontramos unas cifras muy deprimidas. El promedio de las familias de clase media está alrededor de entre 450 y $500. Bueno, el nivel de ingresos que requiere una familia para poder subsistir en Venezuela anda por los $600. Entonces, vemos que ni siquiera a las familias de clase media les resulta sencillo Ujú. poder cubrir el costo de sus necesidades fundamentales. Ujú. Y también vemos otra cifra que me parece muy importante, es que apenas menos de 5% de las familias venezolanas tienen capacidad de cubrir todos sus gastos y tener capacidad de ahorro.
Entonces, claro, ¿cómo se hacen los viajes de asueto? ¿Cómo se hace un viaje en Semana Santa, por ejemplo? Bueno, se hace básicamente con los ahorros, porque la gente no va a dejar de comer o no va a dejar Claro. de cubrir otras necesidades esenciales para irse a vacacionar. Eso no lo hace nadie. Entonces, lo que quiero es presentar un panorama mucho más realista de lo que está ocurriendo en la Venezuela actual. Ujú. Y entonces, pues habría que responder tu pregunta Sí. a la luz de las cifras que son tan impactantes Ujú. y que reflejan un país, que muestran un país en un grado de deterioro social muy pronunciado. Es la voz del doctor Trino Márquez que nos acompaña. En la línea también tenemos a Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica. Jesús, suele escuchar uno con frecuencia, bueno, es que Margarita se va a hundir esta Semana Santa, dicho muy coloquialmente. O escuchamos frases como todo el mundo se va para Margarita y no, puede ser todo tu mundo, toda la gente con la que tú tienes contacto habitual se vaya para un sitio como Margarita, pero la verdad es que como dice el doctor Márquez, viaja quien puede, que será mucho más de los que quieran hacerlo y no podrán, ¿no? Efectivamente, Román, yo creo que los números que mencionaba el doctor Trino antes, Márquez hace unos minutos, nos llevan justamente a una conclusión parecida a lo que vemos cuando comparamos los datos también de algunos estudios que hemos hecho en campo y que nos llevan a contrarrestar. Por ejemplo, si el ingreso promedio de los hogares está por debajo de los $200, y eso es un dato muy contrastante con una realidad de una canasta básica que está de bienes y servicios por el orden de los $1,000. O sea, cuando tú contrastas esta realidad que el ingreso promedio está o es una quinta parte apenas de lo que representa la canasta básica, es complicado pensar en un escenario en el que sea muy masiva la opción de las personas de viajar, ¿no? Por ejemplo, por mencionar Margarita, o sea, al final una estadía promedio en Margarita con estos planes todo incluido por varias noches, unas 3 o 4 noches, con un pasaje incluido a Margarita, te va a terminar saliendo para una familia de 3 personas cercano a $700, $800. Mira. Cuando comparas eso con el ingreso a un hogar, sabes que ahí ya los porcentajes son pequeños. Nosotros, en datos que hemos levantado también en estudios, que probablemente coincidan bastante con consultores, tienes que más o menos 10% apenas de la gente puede planificar salidas de esta naturaleza en las vacaciones de Semana Santa. Ajá. Y esto lo ves similar con las vacaciones de Semana Santa, o igual cuando ves la aspiración o la posibilidad real de gente de ir a estos espacios como conciertos o espacios de entretenimiento más grandes, que mucha gente dice, bueno, pero sí se llena el Monumental, Uh-huh. sí se llena en algunos conciertos que hacen o a los juegos más importantes de béisbol, y bueno, sí se puede llenar porque al final 10% de la población igual es un número mayor a 2 millones de personas, y evidentemente eso es público en las principales ciudades existe, y muchas veces es coincidente, ¿no? Muchos de los públicos que Sí, van a estos sí. espacios. No quiere decir que no haya, por ejemplo, capacidad de incremento en la industria aerocomercial, o sea que Uh-huh. es verdad, hemos visto incrementos en los últimos años, probablemente este año se supere el número de 2 millones de pasajeros en vuelos domésticos en el país, Sí. pero bueno, viene de una base muy baja, ¿no? Viene al final de niveles en el año de la pandemia bastante bajos. No obstante, también una cosa que dificulta el transporte o el mercado doméstico aerocomercial es que hay todavía pocos vuelos, y los vuelos que hay tienen precios muy altos. De hecho, hay un dato que nos daban desde las aerolíneas hace una semana, que es que en Venezuela el ticket promedio de viajes domésticos es el más caro de América Latina. Bueno, tienes la coincidencia de un rezago muy grande Sí. en los aviones Uh-huh. y que tienen 30 años de vida promedio versus 10 años promedio o 15 años promedio en América Latina y 10 años en el mundo, y poca recurrencia de vuelos todavía en muchas ciudades, que hace bastante más costoso viajar, ¿no? Eso hablando un poco de las condiciones del área comercial. Y cuando piensas en otros destinos como Mérida, para pasar de Margarita y lo que implica mercado aerocomercial, igual el costo de un todo incluido Uh-huh. en Mérida, entre unos $400, $500, más lo que implica el traslado para allá, te muestra otra cara, de que es difícil que haya mucha gente que pueda trasladarse a estos destinos, y Sí. realmente se queda más, como decías, Román, un poco en los círculos o en los
focos de altos ingresos en las principales ciudades, sobre todo del país, porque en eso coincidimos también en Ecoanalítica, que es una población altamente desigual, ¿no? Es Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, profesor en LUCAP. Nos acompaña el doctor Trino Márquez, sociólogo. Trino, mencionabas hace un instante el costo de las necesidades fundamentales y pensaba yo en la pirámide de Maslow, el turismo, el ocio, el disfrute. ¿En qué lugar se ubica? Porque eso, a la luz de las cifras que ustedes comparten y de nuestra realidad económica, es un logro, es una satisfacción, ¿no? Claro, se encuentra en la punta de la pirámide. Claro. Entonces, claro, la gente, como lo plantea Maslow, o como lo planteó hace muchísimos años, pues tiende a cubrir primero sus necesidades fundamentales. Ahora bien, hay un elemento que quisiera introducir, ¿no? Ya que tu programa se oye en todo el país, y es que las diferencias regionales en Venezuela son importantes, porque hay zonas muy deprimidas. Por ejemplo, la zona de Guayana, los Andes, llanos y la región zuliana se encuentran más deprimidas que la región capital y que la región central. Entonces, estas cifras acerca de la movilización nacional habría que examinarlas. Si tenemos un contexto global, nacional, habría que verlas, porque probablemente ese fenómeno se produce fundamentalmente en la región capital y en la región central. Y la gente, por ejemplo, en Oriente o en Guyana o en Zulia o los Andes o los Llanos, tiende a quedarse mucho más. Y porque allí en esas zonas la distribución del ingreso es todavía más reducida. Y si estamos hablando en Caracas o en la región capital de un 10-12% de personas que pueden gastar dinero en diversiones, en recreación, etcétera, bueno, ese número se reduce sensiblemente en zonas como los Andes o como los Llanos o como Guayana. Entonces, viendo el patrón nacional, vemos que la distribución del ingreso no es solamente por estratos sociales, por clases sociales, sino también por regiones. Y entonces me parece que nosotros tendemos a hacer un estudio especialmente de Caracas, de lo que ocurre en nuestros ojos y de lo que frente a nuestra mirada es más ostensivo. Ciertamente aquí se llenan algunos conciertos, pero si usted quiera trasladar esta misma situación a otras regiones del país, por supuesto que ese fenómeno no ocurriría, porque la concentración del ingreso no solamente es desigual en términos sociales, sino también en términos regionales. Eso lo recogen ustedes en Ecoanalítica permanentemente, porque lo ha comentado Jesús acá, Asdrúbal, casi cada miércoles, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos armado varias distinciones de esto de la triple desigualdad y lo distinto que es, por ejemplo, en algunos hogares que sí tienen capacidad de ahorro, como mencionaba el doctor Trino hace unos momentos. Además, las regiones es muy distinto, y ya creo que él lo mencionaba bastante bien, el acontecer en la región capital y la región central, que concentra más del 60% de actividad económica del país. Muy contrastante con lo que era hace unos años, cuando la actividad petrolera llevaba a mucho de la concentración de actividad, o tenía un punto muy importante de concentración de actividad en el Zulia o en Oriente. Y lo mismo también con sectores que son más dinámicos que otros, y ya muy parecido a la dinámica de pirámide de Maslow. Los sectores más dinámicos acá son esencialmente alimentos, salud, cuidado personal, y hemos hablado de eso porque al final los sectores que crecen son los que son más esenciales, ¿no?, para el consumo del ciudadano promedio. Sí, doctor Márquez, estamos viviendo en un mundo todo de contrastes, en una región particularmente desigual, y lo mismo el país por supuesto que no escapa. Pero en esta Venezuela, como la región y el mundo de contrastes, de desigualdad en el consumo, caramba, lamentablemente se puede crear una desconexión entre esas capas de la sociedad. Momentos como este podrían incluso como que exacerbarla, ponerla en evidencia. Creo que la empatía en un momento como este, en tiempos complejos, es fundamental, ¿no? Sí, por supuesto. Y en situaciones como estas, los contrastes aparecen de una manera mucho más clara. Lo que pasa es que, bueno,
hay una cierta dosis de optimismo que la gente debe tener y tiene que tener porque es la mejor manera de enfrentar la vida. Y entonces, bueno, cuando se producen estos fenómenos, por ejemplo, hay una cierta movilización, hubo una cierta movilización en Carnaval, o va a haber una cierta movilización en Semana Santa. Por aquí han pasado algunos artistas muy cotizados. Sí. Lo que ocurrió con esta joven colombiana, Karol G-Cat, G. ¿qué se llama? Karol G. Karol G. Y con el Maluma, Luis artista, el Miguel. cantante. Sí, con Luis Miguel. Bueno, esos son fenómenos. Pero eso, como decía Jesús, eso puede ser cubierto perfectamente con el 3 o 4% de la población, que representa una cifra significativa, porque estamos hablando de 1,500,000 o 2 millones de personas que pueden cubrir estos espectáculos. Pero cuando se examinan las cifras globales, las cifras macroeconómicas y las cifras macrosociales, cuando tú no tienes en tu cabeza solamente tu pequeño círculo social, sino tienes en tu cabeza el país, resulta que lo que hacen esos espectáculos es evidenciar la profunda desigualdad que existe en Venezuela. No, esto no es para crear pesimismo, esto no es con el propósito de decir, bueno, estamos mal, no, es simplemente con el propósito de un par de personas, un economista y un sociólogo, le están diciendo, mire, pensemos no en lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, pensemos en el país, porque hay que pensar en los 30 millones de venezolanos que existen aquí en nuestro país, y son ellos los que tienen que tener una mejor calidad de vida, tienen que poder acceder a los espectáculos que quieran, tienen que mandar a sus hijos a los colegios que quieran o tener una educación pública de altísima calidad, tienen que moverse en transporte que desean de calidad, ir a un servicio de salud público o privado de buena calidad. Es decir, que todo el mundo o la mayor cantidad de venezolanos podamos disfrutar de lo que disfruta ese pequeño círculo que está a nuestro alrededor. Por eso hay que abrir la visión y expandir la mirada para que se vea el país y las regiones y no ese pequeño círculo donde nosotros nos movemos. Ahora, partiendo de lo que dice el doctor Márquez, Trino Márquez, Jesús, bueno, podríamos decir también que ese pequeño círculo que va a tener la posibilidad de viajar esta Semana Santa, de hacer turismo en el país especialmente, bueno, también tiene un impacto positivo, porque si volvemos al ejemplo que poníamos al inicio de Margarita, bueno, es para beneficio del taxista, es para beneficio del botones de un hotel, es para el beneficio de la señora que te vende empanadas en la playa o te hace el masaje en los pies o te hace las trencitas o te vende un collar de pucas. Es decir, esto también tiene un impacto que beneficia a otros círculos distintos a esos que se pueden dar ese lujo, ese privilegio. Absolutamente, Román, y era algo que quería comentar, porque al final uno, como ha insistido el doctor Márquez en comentar, no quiere decir que estas realidades no existan, aunque estas situaciones no estén ocurriendo. Los conciertos se han llenado, hemos visto más movimiento que años anteriores en las playas, en los vuelos hacia, o sea, yo lo insistía, han incrementado los vuelos aerocomerciales en el país, los conciertos efectivamente han generado un cambio y un impacto positivo en torno a ellos. Esas cosas no dejan de ser reales, incluso parte de la actividad económica, del dinamismo que ves en las principales regiones, en esta fecha se traslada estacionalmente, como decimos los economistas, y genera un mayor consumo en esas zonas, ¿no? De hecho, muchas de esas zonas viven y dependen de una buena Semana Santa, de unas buenas semanas en agosto, de unas buenas semanas en diciembre, y efectivamente hay un impacto económico que no es una burbuja, o sea, eso ocurre, eso a pesar de que sean grupos todavía no tan grandes y masivos, generan dinamismo económico en esas zonas, ¿no? Y decir una cosa o decir lo contrario, que todavía es un sector pequeño, no desmerita que ese sector pues genere impacto en estas zonas. Lo que pedimos siempre es que, bueno, desde lo macro, tanto en lo económico como en lo social, vean que la lupa no está puesta solamente en este nicho, sino que intentamos ver un poco la realidad completa, porque el país, no se puede negar, tiene grandes desafíos de introducir a mucha gente que hoy no tiene capacidad de ahorro, que no tiene una capacidad ni siquiera de consumo más allá de los bienes esenciales, y que es una tarea pendiente importantísima de políticas públicas y que hay que fomentar activación del sector privado, inversiones, porque pues necesitas construir incluso una masa de consumo mucho más grande, ¿no? Uno de los desafíos para lograr crecimientos sostenidos, amplios, que son a los que el país debe aspirar, ¿no? No crecimientos débiles y volátiles, sino una cosa sólida y que además vaya realmente hacia una senda de crecimiento. Entonces también, lo digo en sentido propositivo y prospectivo, que aunque se ha mejorado algo relativamente en términos de
consumo, y este tipo de espacios generan dinamismo y actividad económica en estas regiones, pues queda un camino todavía largo por recorrer y estamos lejos, ¿no?, de lo que esperaríamos tener en términos de consumo del país. Sí, es la voz de Jesús Palacios, economista. Trino, como para cerrar y casi que a manera de conclusión, cerramos el círculo, volvemos a lo que yo comentaba al inicio. Decía yo, Semana Santa es fe, pero es descanso también, es disfrute. Uno podría pensar ambas, las tres, y dependerá de los valores, de las creencias y del presupuesto. Y entonces por eso las Semanas Santas mutan como muta el país. La Semana Santa expresa en alguna medida la situación del país. Por supuesto, sí, no es lo mismo. Por ejemplo, si en el país se movilizara, 40% del país se movilizara y el otro 60% recibiera los beneficios de esa movilización, esa persona que vende la arepa, el hotelero, o sea, que recibiera ese beneficio, a que sea 5% el que se moviliza. Y ese 5% tiene un impacto positivo. Entonces, lo que creo que Jesús y yo estamos planteando y queremos dejarle a la audiencia es que tenemos que pensar en un país donde la mayor cantidad posible se movilice, y quien no pueda movilizarse no es porque no tiene recursos económicos o no tiene cómo cubrir el costo de sus necesidades básicas, sino porque simplemente la movilización que se va a producir le va a producir efectos positivos y él podrá optar en una fecha muy cercana a movilizarse también. Pero lo que está ocurriendo aquí no es eso. Sí. Aquí lo que está ocurriendo es que ese impacto positivo lo está generando apenas un 6, 7, 8% de la población, y eso no genera un crecimiento sostenido ni contribuye a una distribución más equitativa de la riqueza en el país, ni a tener un país más equilibrado, más integrado y más unido. Eso es lo que yo quisiera dejar como mensaje. Creo que estamos de acuerdo. Trino, gracias por este tiempo, ¿eh? No, un placer siempre hablar contigo, Germán, Román, y con Jesús, por favor. Aquí te dicen de todo. Mira, si se meten en Ryder y no pongan Germán, porque no van a tener beneficios. Exacto. Gracias, Román, Trino. un abrazo muy grande. Abrazo, Jesús, lo mismo. Gracias por atendernos. Abrazo, gracias por la invitación. Cuídense mucho. Es el doctor Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21. Es doctor en Ciencias Sociales, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Y Jesús Palacios es economista senior en ecoanalítica y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:35 de la mañana. Deje que comparta algunos mensajes publicitarios a esta